Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lowrider. Estamos en una edición especial desde la sala 5 monos. Estoy mirándome a la pantalla y debería estar mirando a la cámara, pero me siento un poco raro. Quien ya está aquí al lado, preparado, está haciendo caras porque te estoy vigilando. Aunque no te mire, te vigilo. Porque hoy estamos emitiendo en directo después de un montón de tiempo. ¿En directo? Un mes, directo. ¿no? Ha pasado. Voy a peluquería. Madre mía. Esto ha sido una maravilla y ha sido una odisea Es un también. atraco, ¿eh? A mí nadie me había avisado de esto. Ángel, tú tienes que estar habituado a este nivel espectacular de tecnología, ¿no? Que estamos teniendo ahora. Demasiado. Entre las webcams y los trípodes de 5 euros, estoy flipando. De 10. No desmerezcas, por favor. La contabilidad de la empresa. Y hay dos. O sea, estamos. Dinsor está temblando ahora mismo. Hay ¿sabes? multicámara. Sí. He saludado ya a Xavi, he saludado a Ángel. David García, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Como queráis. Hombre, Mañanas. hombre, puestos a especular, di buenos días. No sé, puestos a especular. Yo qué sé. Sí, también. Cada uno vive en el momento que quiere y Es como Gandalf. estamos en un país libre. O sea, estar en un país libre quiere decir que puedes adoptar a la hora que te dé la gana. O sea, que... Totalmente. A ti cuando la gente te pregunta a la hora, tú dices, bueno, la que quieras. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres que te dé? ¿Cuál quieres que haga, no? A ver, vamos a tocar los temas que vamos a hablar hoy, simplemente pues que lo que se dice normalmente como un sumario, para que la gente pueda decidir si quiere seguir viendo esto, lo deja para más tarde o definitivamente desiste en el propósito de entendernos. O se pone a ver el irlandés. ¿Irlandés? Bueno, lo he comentado antes, que... Bueno, Luego hablaremos, solo el 13% lo ha visto el tirón. Sí, que del 100% que lo ha visto, el 13% lo ha visto del tirón. Ha estado gastando, porque todo el mundo las ha malgastado, las 3 horas y media. Quiero decir malgastado como gastado el tiempo, no quiere decir que esté mal. No me quiero meter ya en este jardín. Y bueno, hablaremos del irlandés. ¿Alguien ha dicho que la vamos a tocar? Yo no la he visto. Si quieres... No, como... No, que me haréis spoiler. David, comienza. ¿De qué vas a hablar tú? Voy a hablar un poco... Bueno, como ha sido así un programa un poco así express y tal, no tenía nada así muy excesivamente preparado. Pero voy a hablar un poco de jazz, un poco de música que creo que hace falta y un poco de Miles Davis y básicamente recomendar un disco que es uno de los mejores de la historia, que es Kind of Blues. Y hablar un poquito así de jazz, un poco de debate entre nosotros. ¿Canta Courtney Love? No, Courtney creo Love, que en la última... ¿No? En la última hace los coros. En el bonus track, creo que en el bonus track sale, o sea que sí. Interesante. Ángel, ¿qué vas a tocar hoy? Yo estoy un poco en el mismo caso y cuando me dijiste ¿Pero qué quiere decir el caso? O sea, a ver, es que no cuando me entiendo dijiste que el programa era... Express. O sea, a ver, Cuando me aquí dijiste nosotros que- tenemos A ver, preparados... Express, para que alguien lo sepa, hace 4 días que anunciamos. O sea, que no es que haya sido esta mañana, chicos, ver, grabamos. 3. Pero yo hace 4 días ya tenía la agenda organizada. Lo primero que pensé fue, no puedo. Luego dije, sí, o que no me van a matar. Sí puedo. Entonces mi mano fue sola en el móvil. Mi mente decía que no y mi mano dijo, sí puedo. Xavi me dijo, ¿seguro que puedes? Dije, sí puedo. Bueno, Me extrañaba que pudieras. y aquí estoy. Y bueno, pero quiero hablar de Cristal Oscuro, de la serie de Netflix, precuela de la película de Jim Henson, que hace tiempo que tengo ganas de comentar. Fantástico, Xavi. Yo vengo a hablar de una novela gráfica. Hostia, ya traigo el libro para que nos creamos... para que os lo porque creáis. lo traes no significa que nos creamos que lo has leído. O sea, No, pero tiene mucho dibujito, o sea, sí es posible. Se lo ha comido el y perro. letras... Sí, la- y- además, y- literalmente, se lo comió el perro, perdón. Yo lo cuidaba bien hasta que este año el perro se lo zampó un poco. From Hell es una novela gráfica de Alan Moore sobre la historia de Jack el Destripador. Ah, qué bueno, qué interesante. Sí, parece. y la verdad que es... Bueno, ya ahora los comentaremos. Pues, y simplemente el que queda soy yo. Voy a hablar de Edward Bernays, que para quien no lo sepa, es el sobrino de Sigmund Freud y digamos que fue el precursor, o por decirlo de alguna manera, el que ha sabido mejor, el inventor del consumismo, por decirlo así rápido y conciso. Es el primero que aplica la psicología a las masas, tanto a nivel de introducir ideas políticas como introducir productos para que la gente... Os explicaré dónde viene el concepto de un desayuno sano. También os explicaré por qué comenzaron a fumar las mujeres en Estados Unidos, y eso está relacionado con él. Antes de seguir, solo comentar una cosa, y es que en nuestra página lowriderstation.com este pasado noviembre hicimos récord con más de 3.000 visitas. Está a tope. Fueron sus padres. No. Y es creo que Tienes es 3.000
no hicimos nada de publicidad, Bueno, no hicimos no, nada. no. Colgamos un par de posts Sí. en De hecho, hay que decirlo, hay un artículo que está batiendo récords. ahí, tu artículo. Además, creo que es el artículo más flojo de todos, que es el de fascismo y actualidad. A mí me encanta el artículo, creo que resume perfectamente lo que es el fascismo Yo creo que- y la actualidad. Por eso le puse ese nombre. ¿Para qué complicarse la vida, verdad? No, está fantástico. Decir que ha hecho récord, aún no tenemos tu artículo. Eso te iba a Prometido decir, de que Cristóbal cuando- Colón. Hace el dos cuarto meses Cuando habéis viaje. hablado de Esperamos. uno que estaba batiendo récord, he pensado, el mío no es. Pero tranquilo, lo será. Pero bueno, que en David dentro de poco va a ir a hacer clases de SEO, porque yo creo que el artículo triunfa por SEO, ¿sabes? Yo creo que lo pondrán ahí, no sé. O sea, Pero bueno, a lo mejor me dan un premio y todo. por el si artículo. hay gente de Estados Unidos que nos está viendo, que desde el país donde más nos miran, pues mira, le damos un saludo Ah, y sí, desde- enviarnos, no sé, Desde Estados de Unidos. Estados Unidos, ¿qué pides? Claro, de aquí es un ¿Quién jamón, hay? pero de allí, ¿qué pides? ¿Quién hay allí? ¿Por qué no nos Un ven? billete de ida. Por favor, sí. Un billete de día, bueno, me parece fantástico. Pues Ángel, el último día tú no comenzaste, por lo tanto hoy sí que comienzas. Hostia. Arrancas. Vale. Quiero hablar de Cristal Oscuro. Cristal Oscuro, bueno, para ponernos en situación, es una película de 1982 creada por Jim Henson y Frank Oz. Para quien, bueno, imagino que la mayoría de la gente lo sabe, o mucha. Jim Henson era el creador de los Muppets, de los teleñecos, ¿no? La Rana Gustavo, Peggy, Gonzo. Y en el año 82 consiguió hacer esta peli que era Cristal Oscuro, ¿no? Jim Henson, hay que decirlo, ¿no? No era un titiritero, era un creador de mundos, era un J.R.R. Tolkien. Él creaba sus marionetas y creaba todo el mundo que rodea a estas marionetas. Esta peli fue algo que le costó mucho hacer. En el 82 lo consiguió y bueno, tuvo un presupuesto de $25 millones y fue algo, bueno, como en la época ya era algo raro, ¿no? Hacer una película de marionetas que no hacía nadie. No tuvo éxito en taquilla y luego con el tiempo pues se ha demostrado que esto era una obra de arte absoluta. Y bueno, Jim Henson tampoco quedó nunca muy contento con el resultado, ¿no? Era muy exigente y su socio igual. Tuvieron que cambiar muchas cosas de la película por temas de presupuesto, pero bueno, al final la película salió y es lo que digo, es una obra de arte, ¿no? Les costó tanto sacar este proyecto adelante que en la siguiente película que hicieron, que era Dentro del laberinto, decidieron contar con actores también, aparte de marionetas, porque esto reducía los costes y salió más barato. Bueno, la historia es que en el año 2003, su hija, que es Lisa Henson, ella quería volver a la obra de su padre y completarla, ¿no? Digamos. Ella no era realizadora, ella se le da muy bien los negocios, era productora de Columbia y empezó a mover el proyecto en el 2003 y consiguió que Netflix finalmente comprara la idea y no hiciera una película, sino que hiciera una serie de 10 capítulos, que esto me pareció algo increíble, ¿no? Sobre todo por lo arriesgado del tema, ¿no? Hay muy poca gente que dé tanto dinero para hacer ahora una serie de marionetas, ¿no? Netflix dijo, queremos destacar en algo y queremos algo que no tenga nadie en ningún sitio, y hicieron una serie de marionetas y me parece alucinante. Tardaron 3 años en hacerla. Para quien no la haya visto, le recomiendo que la vea o que se ponga el primer capítulo para por lo menos ver lo que es, ¿no? Porque es un choque de hostia. Hay marionetas, hay CGI integrado con marionetas, es alucinante, ¿no? Hay actores buenos detrás, está Sigourney Weaver y es un mundo muy, muy rico en general, es un mundo muy bien construido. Bueno, para quien no sepa de qué va la historia, el Cristal Oscuro es una historia que se desarrolla en un mundo que se llama el mundo de Thra, ¿no? Es un mundo que llegó un momento en el que se llama la era de las dos conjunciones, en el que unos seres se dividen en dos. Estos seres eran unos seres completos, ¿no? Digamos, de luz, y se dividen en dos. Sale la parte mala por un lado y la parte buena por otro. Entonces, cada ser malo tiene su ser bueno. Ninguno puede vivir sin el otro y para que uno muera tiene que morir el otro. Y la idea me parece chulísima. Finalmente lo que pasa es que estos seres malos consiguen custodiar el cristal que da poder a todo y lo corrompen. Entonces, bueno, de ahí es el cristal oscuro, de ahí viene, ¿no? Es un cristal realmente que da poder y es un cristal de luz, y que estos seres lo utilizan en su beneficio propio para tener más poder, para perpetuarse en el poder, para vivir más, y corrompen el cristal. Y me gusta que en la serie, ya no en la película sino en la serie, le han dado un toque de temas de actualidad. Por ejemplo, los protagonistas son hay unos clanes de Gelfling, que se llama, son unos seres pequeñitos. Todas las líderes son mujeres, y esto es algo pues también que no se suele ver, ¿no? Absolutamente todas las líderes de los clanes son mujeres, son 10 clanes.
Y... Pero es por... Sí, sí. ¿Es por cuota o...? Es decir, ¿es aquello de... No, bueno, ¿Queremos entrar a un público o tiene una cierta lógica? No es como la escena de aquella final de Avengers. yo creo que simplemente han querido ponerlo así y ya está, ¿no? Eso es verdad que es un tema de moda entre comillas, ¿no? Pero es lo que tú dices, poner a todas mujeres también es algo raro, ¿no? Bueno, también es algo que les ha hecho destacar en eso también, ¿no? Tú no ves una película de repente, no ves Star Wars que han puesto a la protagonista es una mujer, pero no ves que hayan puesto a todas mujeres, ¿no? Realmente es algo raro, ¿no? Es algo rompedor. Star Wars todas mujeres sería un poco raro. Bueno, pero alguien podría hacerlo. Realmente es lo que han hecho aquí, ¿no? Y ¿Por qué piensas eso ahí que sería? No, Ya que te has metido en el jardín. Vale. sería raro, ha dicho, ¿eh? Tengo la respuesta. No, porque ya hay una historia detrás creada, ¿no? O sea, Anakin Skywalker no Pero ¿y es si una lo- chica de momento, a lo mejor luego... Y si lo fue. Pero tiene derecho a transformarse. Lo digo porque... Tiene aquí, derecho en a ese- sentirse como quiera, Jaime. ¿Estás en contra de que la gente se pueda cambiar de sexo? No, estoy totalmente a favor. Eh, De hecho, si Anakin quiere ser mujer, pues... ¿Estás diciendo que crees que todo el mundo debería cambiarse de sexo? No, solo que... ¿Estás suponiendo que me tengo que cambiar de sexo? Yo... lo digo porque en el programa no cumplimos la cuota. Era simplemente un comentario inocente, pero... Bueno, Pero sí, por Ángel, eso, porque Ángel, En Star Wars hay una historia detrás. hay una historia. Te hemos cortado. Ya me he perdido. ¿Tú Eh, sabes lo que me ha costado mantener todo esto aquí? O sea, yo ahora no sé por dónde iba. Venga, sí. Disculpa. Vale, otro tema de actualidad trata sobre el poder, digamos, de los líderes políticos, bueno, líderes políticos sí, al final son eso, sobre el pueblo y cómo este pueblo de repente toma conciencia de que no solo está en peligro por los líderes que tiene, sino que le han estado, digamos, explotando durante años sin que prácticamente se enteren. Porque estos líderes, mientras por un lado les explotaban, por el otro les daban derechos, concesiones, ¿no? Les enriquecían en cierto modo y bueno, pues se hace ahí el bucle tan de actualidad de bueno, nos gobiernan pero nos dejamos gobernar, hostia, mira lo que están haciendo, pero bueno, mientras tenga mi iPhone me da un poco igual, ¿no? pero Y como es una crítica. Estamos en una democracia, ¿no? Exacto. Y es una crítica que a mí me parece súper interesante y que haber metido en una serie de marionetas me parece increíble. Luego también decir que es una serie con toques muy oscuros. Bueno, no es una serie de público infantil, es una serie de público adulto. Y bueno, lo que decía Jim Henson es que hay que conocer hay que conocer a los villanos, ¿no? Que si tú no conoces a los villanos, realmente no merece la pena luchar por nada y pues que esto tiene un precio. Y él decía que había que mostrar la parte de los villanos, aunque sus películas, sus series, fueran con marionetas. Y es algo, bueno, pues Oye, pues digno de admiración. ¿Qué cosita más interesante nos has traído? Ya tienes 2 artículos, tío, pendiente, está bien. Hostia, está bien. Yo ¿Cómo? tengo que decir de lo que está hablando, perdón que te cortes, Jaume, que yo sí Perdona. recuerdo de yo ser, me peinaba para esas épocas, de ser jovencico, y me acuerdo de ver la película es del 82. 82, no me acuerdo de ver esa película. Sí que es verdad que la vi de pequeño y es un mundo que no, aunque sea marionetas, no es para niños. Yo me acuerdo tampoco de no enterarme mucho, pero de fascinarme un poco la ambientación, ¿no? El mundo oscuro, pero Muy chulo. unas marionetas muy bien hechas, muy bien dominadas y una historia diferente. Yo me acuerdo, tengo la imagen y ahora estabas hablando, todavía me venían más recuerdos, he mirado imágenes y, ostras, sí que es verdad que es me acuerdo muy de la película, de cuando yo era pequeño. Sobre todo que esto en la serie lo han multiplicado. El detalle de las marionetas es 10 veces más. Los ojos se mueven, brillan, tienen lacrimales, No es un les mueven estilo la lengua. Team Es América. algo. ¿Has visto? No, Team no América? lo he visto. ¿Lo conocéis? ¿Cuál, perdón? Team América. No. Sí, me hablaste de ella, pero no. Team América... Es de marionetas también, Me suena. pero es una cosa muy canalla que también empezó. Es una serie que se hizo hace 1000 años y ahora queda 8 años se hizo la película. Es muy canalla y son marionetas que tú ves que son marionetas que andan por la calle medio flotando, pero es muy gamberro, que luchan contra el líder coreano, uno se emborracha y está media hora vomitando y un charco de vómito increíble. O sea, es más canalla, pero sí que es verdad que se agradece la apuesta, en este caso de Netflix, la apuesta de, hostia, ¿por qué no? Marionetas No, para no. adultos y otra opción más, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Yo lo desconocía totalmente, o sea, lo desconocía y interesante. Ahora me siento mejor. No sabía que una serie de marionetas existía en Netflix. Existía. Mírate las dos opciones Existe. porque son es el mismo formato, las dos caras opuestas del mismo formato. Y es muy interesante ambas, sí, la verdad que sí.
Es raro que no te salga, ¿no? Porque Netflix tiene ¿cómo se llama? Aquella cosa de... Algoritmo. Algoritmo, gracias. Aquel algoritmo en el cual parece que te están aconsejando cosas, pero siempre sale lo último, ¿no? O sea que Sí. como, Qué casualidad. Esto ha triunfado, hombre, coño, salen todas. No funciona muy bien el algoritmo de Netflix, ¿eh? Yo he de decirlo que a mí Sí, me, sí, sale, no, me lo- sale lo cada decía cosa extraña. Lo decía con todo la mala leche Sí, del sí. mundo. Que sí. Pues, Xavi, tú que has dado ahí un par de respuestas, Perdón, sí. podrías ser el siguiente en hablar del gran Alan Moore. Exacto. Eso es que después de seguir viendo The Boys, que... Bueno, vi The Boys y te tengo que felicitar porque la recomendación que nos hiciste, porque... Yo empiezo a ver Yes and Yes. ¿Y qué tal? Llevo muy poco. O sea, bien, pero llevaré media hora. Vale, el Empecé próximo hace programa poco. me cuentas a ver qué tal. Pero si te la parece. empecé porque lo dijiste, sí. Te lo agradezco. Para que veas que sirve de algo. Te va a gustar. Yo no he comenzado a leerme sorprender. lo de Colón. Estoy esperando a que te acabes el libro y me lo pases. Es gordito, ¿eh? Ya, lo sé. Pues sí, he terminado la primera temporada, estoy esperando la segunda. Tengo un cierto miedo con The Boys, que es que no se solape demasiado con... ¿Cuál es la otra? The Watchmen. Que hay tantos puntos que se van chocando. Sí, ¿habéis visto The Watchmen ya? Bueno, No, The Watchmen es de la yo te hablo de Moore. Watchmen del libro. Yo lo digo porque no sé si habéis visto The Watchmen la temporada que han puesto ahora en HBO. No. Yo intenté ver el primer capítulo y desistí. Desistí soñolientamente a mitad del ¿Es aburrida? Bueno, yo me dormí. O sea, no... Quizás porque aquel día había dormido... No sé, pero no es como The Boys, que siempre hay algo que me atrapa de esa Sí. serie. Ahí tiene tiene un ritmo frenético. Hablemos de Alan Moore y de este fantástico... From Hell. From Hell. Va. From Hell nace de... Bueno, es la historia de Jack el Destripador. Como sabéis, nadie sabe exactamente quién fue o qué fue Jack el Destripador. Y lo que hace Alan Moore es coge una de las hipótesis que hay hoy en día sobre Jack el Destripador, que al fin y al cabo no es una alianza no es otra cosa que una alianza entre los masones y la realeza británica. Yo ya había oído hablar de esa posibilidad. Sí que es verdad que los historiadores lo niegan por rotundo, pero bueno, pero sí que es una historia, es una posibilidad que está ahí, o al menos se habla sobre esa opción. Y de hecho Alan Moore lo que ha dicho alguna vez es que no es que suscriba esa teoría, sino que le parece interesante para hablar también un poco pues de la época victoriana, creo que era en Inglaterra, para hablar de las desigualdades entre las clases sociales, y lo coge como punto de partida para hablar de Jack el Destripador y también de la situación de la Inglaterra de esa época, que por un lado era una Inglaterra que vivía... Es una época en que, si no recuerdo mal, el Imperio Británico está a la alza, pero dentro de la población la gente muere de todas las enfermedades posibles y hay mucha discriminación. Primera potencia mundial. Es el momento, ¿no?, que se convierte en primera potencia mundial, que es Creo que cuando comienza... La Primera Guerra Mundial es la primera potencia mundial, Gran Bretaña. Y cuando comienza a perder es cuando comienza a crear los pequeños paraísos fiscales dentro de la Commonwealth, que es donde comienzan a diversificar el capital, y de ahí viene el concepto de evadir dinero. Vale, va. Es un libro que se empezó a publicar en una revista. Se empezó a publicar por trozos, por capítulos. Se iba escribiendo, Alan Moore iba escribiendo y añadiendo algo de ilustraciones. Y se iba publicando. Al final, pasaron los años, la revista se cerró. Y en este caso, en España, se publicó por Planeta Agostini y se hizo un recopilatorio de todos los cuentos y se publicó el libro. Una de las cosas más. Bueno, tiene varios puntos interesantes. En cuanto a la historia, es una historia muy bien narrada. Está narrada desde el punto de vista de los dos inspectores que llevan el caso, ya de mayores, recordando todo y por toda la mierda que han ido observando debido a la investigación. Bueno, se han ido dando cuenta de qué tipo de sociedad en ese entonces la inglesa, de toda la mierda que van descubriendo, de todas las diferencias sociales. Les ves que les afecta psicológicamente, han pasado los años, han descubierto el caso. Se encuentran un día en la playa, empiezan a hablar y recuerdan el caso. Y hay un flashback y donde empieza todo. Está muy bien porque repasa toda la sociedad inglesa. De hecho, entre otros, en el libro sale, por ejemplo... ahora no me sale el nombre. El autor teatral británico. ¿Shakespeare? No, más contemporáneo. Um, Oscar Wilde. Oscar Wilde.
Entre otros sale Oscar Wilde en el libro, y ya te digo, habla de la realeza, de los masones. Al fin y al cabo, lo que coge la historia que coge como válida en este caso Alan Moore, es la hipótesis, es que bueno, hay un nieto de la reina Victoria que deja embarazada a una prostituta, eso no puede pasar, y el médico de la realeza es masón, y lo que hace es No puede pasar en esa familia, ¿no? Me refiero. Exacto, sí, Vale. exacto. Y eso obviamente públicamente no se puede saber, y lo que hace es la reina confabularse con el médico de la familia, que es un masón, para descubrir, para encontrar la puta que es la madre de esto y matarlas. Y de hecho va matando a varias hasta que encuentra por fin a la... Es muy interesante también, hay un momento que es muy reflexivo, es una obra muy reflexiva toda, tanto por parte de los policías, lo que van descubriendo, las miserias que van descubriendo de la sociedad, porque obviamente van descubriendo pues grandes empresarios, políticos, realeza, todo el mundo mezclado con el mundo de las drogas, de la prostitución, baja hasta los bajos fondos, y tiene para mí en los momentos de conversación entre los dos policías reflexivos, entre los dos, pues eso, viendo un poco, hablando de la sociedad, y es muy interesante también, hay una subhistoria que va transcurriendo por todo el libro, que es los viajes que hace el asesino con su cochero, y todos los viajes que hace por Londres. Aprovecha Alan Moore para describirte todo Londres y las reflexiones que él va haciendo mientras vive en Londres. Las reflexiones sociales, políticas, económicas, de la sociedad entonces, a la vez que va viajando con su cochero. Te habla, por ejemplo, él sí que es verdad que el asesino en sí es un enfermo, obviamente, ya no va tanto a cazarlo porque sea la madre del nieto de la reina, sino porque, por ejemplo, para él tiene que haber una diferencia muy grande entre hombres y mujeres, y el hecho de que sean mujeres que pervierten a los hombres, pero va haciendo todo el viaje por todo. Para él, aunque Inglaterra se encuentra en ese momento en el momento auge a nivel imperio, para él, como masón, Inglaterra se está autodestruyendo, hay demasiado vicio, hay demasiada droga, bueno, y te va haciendo esas reflexiones, te da sus argumentos, te gustan o no, te vas dando sus argumentos. Y otra cosa muy interesante es el tipo de dibujo, no lo voy a poder mostrar, pero... Es pequeñito. Sí, es pequeñito y si os fijáis es muy oscuro, es muy lúgubre. Porque si David lo coges y lo acercas mucho a la cámara, sí. A ver si... Sí, una pregunta, Xavi. Según esta teoría, ya que el destripador era un sicario o eran varias personas. Era el médico de la familia real. O sea, era una persona. Sí, era el médico de la familia. Hay dos tipos de dibujo dentro del libro, cuando habla de la clase alta, de la clase noble, y cuando habla de la prostitución. Fijáis, mira, por ejemplo, en esta página se ve claramente, ahora lo mostraremos si acaso, el tipo de dibujo oscuro y el tipo de dibujo... es como el que ha enseñado antes, David. Vale, fantástico. ¿Cuándo es oscuro? Cuando habla de la pobreza, cuando habla de la prostitución, cuando habla de los momentos de asesinatos, cuando habla de confabular. ¿Cuándo es claro? Cuando habla de la nobleza, cuando habla de la realeza. Y realmente hay dibujos, y siempre está, si os fijáis aquí en el dibujo, siempre hay rayas oscuras de fondo que te van transmitiendo esa neblina londinense, esa oscuridad. Sí, esto, por favor, enséñalo, David. Es súper bueno esto. De hecho, hay bien. páginas y páginas enteras con esas... No sé si va a apreciar. Aquí se ve la neblina. Aquí se ve la neblina, qué bueno. Y de hecho... Espera, vuélvelo a poner, que no lo han visto bien. Que apunta con mi cámara. Aquí, más abajo. Mira, aquí la neblina está. Sí. Fantástico. Da Xavi, por favor. Eso son... Solo con el dibujo te saben transmitir muy bien el estado de ánimo de cada personaje, las expresiones con las que trabajan. La verdad que es un libro que engancha de principio a fin. Política, economía, diferencias sociales... Alan Moore es realmente un genio, ¿eh? Con Sí. lo que tú dices de representar el estado de ánimo con... Perdón, con- por ejemplo, con- estas que parece Mira, sí, que no, ni levanta la pluma del papel en ningún momento. Es... Bueno, eso. Está enseñando otra vez que estamos haciendo cosas poco radiofónicas. Sí, perdón. Exacto. Oscuridad. Totalmente. Xavi, sigamos. ¿Qué más? Bueno, pues eso es todo. Simplemente el recomendaros este libro porque merece mucho la pena. Y también he decidido hablar de novela gráfica porque nunca habíamos hablado de ella todavía. Hombre, claro que no. Había hablado yo de Happy. Y hablé de The Voice. Ah, por cierto, sí, pero habíamos hablado de adaptaciones cinematográficas o series. se ha ofendido, ¿eh? Me ofendí bastante. Pero sí que es cierto que habíamos hablado de sus Pero adaptaciones no tan bonitas, televisivas. tienes razón. No tan chula. Por cierto, hay una adaptación al cine del Johnny Depp que es una puta mierda de película, pero bodriaco, de esos de no lo mires, por favor. ¿Cuál? Se llama From Hell.
Ah, From Hell. Vale. Sí. Me emociono mucho cada vez que escucho a alguien decir Johnny Depp. Porque hay Perdón. tanta gente que dice Johnny Depp bueno, me emociono. Ya está, solo esto. Gracias. Seguimos aquí en Lowrider, es la cosa. Intuyo que no te gusta mucho Johnny Depp, ¿no? Intuyo. No, no me disgustas, pero simplemente que creo que es un actor que Irrelevante. no decidió coger un rumbo en su carrera Tiene mucho cinematográfica. talento. Haciendo amigos aquí en Decidió coger un rumbo en su carrera cinematográfica respetable, pero no que perdió calidad, va perdiendo calidad cada vez que abre la boca este chico y sus proyectos. Pero desde el cariño siempre. Sí, por ¿sabes? supuesto. Desde el cariño. Desde el amor. Hay A actores ver, que... no es un nivel. No, ¿Cómo se llama? Lo he dicho antes. La exmujer de Nirvana. Kunilov. Courtney Love. No es un nivel Courtney Love, pero bueno. No, es que Kunilov como actriz. Bueno, un día tengo que hablar, me gustaría hablar de la. Por favor, Courtney Love, dejarla ya. Perdón. ¿Está muerta ya o no? Creo ¿Ha que- muerto Courtney Love? No. Creo que no. No, le late el corazón. Otra cosa que eso significa que esté Le viva. late el corazón. Algún Pobre día, Courtney Love, es que algún día tenemos que algún hablar. día hay que invitarla directamente. No, no, va a venir. Un especial Courtney Love. Bueno, a no ser que tengas kilos y kilos de cocaína, no creo que venga. O sea. Todo se puede conseguir. Que sepáis que estaba entre hablar de esto o la canción de All I Want for Christmas de Mariah Carey. Estaba. Te lo No era necesario agradecemos. lo otro. Maraya, ¿eh? Maraya. Mariah Mariah. Carey. Pues Habría va. dado, ¿eh? Habría dado el tema. Dejadme que arranque con Eduard Bernays. Estoy buscando la página de Lowrider, porque como he publicado, estoy haciendo un poco de. Está viendo chuletas. ¿eh? Momento patrocinado. De momento patrocinado, sí. Bueno, si quieres. No Se se está ve. cargando. Ahí. No, espérate, aquí esto es publicidad, coño. Aquí no. Que se ve la publicidad, tío. si no. Sí. Que se note que algo cobramos. Va, os hablo sobre este tipo que. Sí, hombre, hay que mantener. ¿Quién quiere dejar comprar las cámaras? A ver, no, va. Oye, ¿por qué Jauma tiene un pie de micro y nosotros no? ¿Esto? Porque yo no tengo manos. Yo estoy La cerveza no se paga. estoy editando a dos cámaras, pero mal, pero lo estoy haciendo. Las cervezas no se pagan solas. Quítaselo. Quítaselo. A ver qué hace. que yo no lo voy a poder. Bueno, ahora más o menos. A ver, os explico. Eduard Bernays es el sobrino de Sigmund Freud, el descubridor del psicoanálisis, del cual todo el mundo es muy fan, todo el mundo conoce. Para haceros un par de tiras, que David, has hecho caras de... No, me ha hecho gracia lo de fan de. Sí, yo me he imaginado gente que. Fan de- Psicoanálisis. Me ha hecho gracia el Bufandas. concepto, ¿no? En la escuela te enseñan psicoanálisis y la gente dice, oh, qué guay, por fin. Yo amo psicoanálisis. No os molaba cuando llegabais a Freud, un poco, no tenéis siempre curiosidad. Yo nunca he llegado a Freud. No sé de qué estáis hablando en la escuela. O sea, Bueno, Sigmund Freud- ¿a qué escuela ibais? Suspendí filosofía. Es de la LOXE, son de la LOXE. A ver, voy para allá, va. Sigmund Freud, el concepto de el desayuno es la parte más importante del día. ¿Por qué todo el mundo tiene un coche? ¿Por qué fuman las mujeres? Todas estas son preguntas que tienen una respuesta y es una acción premeditada, con publicidad, realizada por Bernays, que es el que aplicó pues, todos los estudios que hizo su tío. Él es hijo de Anna Freud, que es la hermana de Sigmund. Entonces él estudia para medicina y para ser periodista. Entonces comienza a publicar en una revista de divulgación y su tío le enviaba ciertos artículos en plan de: oye, mira, si te apetece, los publicas. Si te apetece. Él lo que hizo, no queda constancia si haya publicado alguno, lo que sí que sucedió es que él se empapó muchísimo todo aquello y lo empezó a publicar. Estamos hablando en el periodo de entreguerras, un poco, nos vamos al final de la Primera Guerra Mundial. En esa época mandaba Woodrow Wilson, que fue el primer presidente de los Estados Unidos que recibió el consejo de este hombre, que es el Bernays. Es el que recibió ya primeros consejos políticos. Hola, ¿qué tal? Entra gente. Empezó ya a recibir los primeros consejos políticos. Woodrow Wilson, lo digo como curiosidad, fue el que firmó el Tratado de Versalles, el primero que empezó a hablar sobre autodeterminación de los pueblos. Hay un artículo. Y eso es debido a que él lo que quería era contrarrestar el poder que tenía Francia e Inglaterra en todo el mundo, con un sentimiento bastante imperialista de lo que tenía que ser la función de Estados Unidos en aquel momento. Era un poco ruso, ¿no? ¿Era? Era un poco ruso este hombre. ¿Por qué lo dices? Por lo de...
por lo de la autodeterminación, apoyar, en el fondo era imperialista, pero apoyaba para desestabilizar otras zonas. Vale, sí, ya te veo la estrategia. Pues el tipo lo miraba muy así. Contaba eso de cuando llegó, bueno, cuando sale de aquí del tratado de firmar el Tratado de Versalles, más tarde fue, no sé si fue el segundo o el tercer presidente que murió en la cama antes de Delano Roosevelt por una gripe en aquella época en Estados Unidos Spanish flu. Uf. Siempre estamos Tenemos en todo lo fama. malo, ¿eh? O sea, Curiosa, una fama curiosa. Pues bueno, de verdad. aparte de este inciso, bueno, vamos a la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial hay un sobrante de stock. Y para que os hagáis una idea, me voy rápidamente con Luke Strike. La marca Luke Strike tenía que vender cigarrillos. Casi todos los hombres ya fumaban, por lo tanto tenían que atacar a las mujeres. ¿Qué es lo que hizo él? Empezó a contratar a mujeres para que fumasen en las plazas más importantes de las ciudades. Y después pagaba directores de Hollywood para que fumasen las mujeres en las películas. ¿Qué pasa? Que le daba todo también un punto moderno y sofisticado, ¿sabes?, al concepto fumar, cosa que potenció que fumasen. Hay otra teoría que dicen, que aprovechando lo que decía su tío, todas las mujeres, en el fondo quieren ser hombres. Entonces, cuando comenzaban a fumar, Esto era es una lo de- manera... Te estás era metiendo una en un manera jardín. ¿Esto es lo del complejo de castración y todo esto? ¿O ahí sí, me he bueno, perdido? Bueno, es el complejo de que quieren tener polla. O sea, Vale, es, vale. Nos estamos metiendo en un jardín peligroso. No, Quiero yo decir- solo he hecho una pregunta, pero yo no he estado aquí. Las ¿no? opiniones vertidas de este programa no me representan. No, pero yo estoy hablando de Freud, de lo que Sí, decía sí, sí, Freud. sí. Y él, y bueno, en algunas tesis lo que dicen, ¿no? Y entonces, pues fumar para algunas mujeres pues representaba el sacarle, bueno, coger parte de la masculinidad que ellas desearían. Bien, pero vayamos al concepto de desayuno, que me parece lo más interesante de todo. El concepto de desayuno, no sé si estáis muy familiarizados con el concepto este. Yo desayuno. De las mañanas. Yo también desayuno. English breakfast. Es ¿no? un, Un poco. es un. Hay que decir que es un descubrimiento nuevo, relativamente, porque desayuno, es decir, normalmente se hace el ayuno, no se hace ayuno, ¿vale? Decir que, por ejemplo, los romanos, que fueron los que marcaban más tendencia a la hora de marcar hábitos alimenticios, solo comían una vez al día, porque era la mejor manera de mantenerse bien físicamente, y muchos es porque era la única manera de comer, solo había una vez al día. Y no es hasta la revolución industrial, con toda la producción en masa, que se comienza a poner el desayuno. Y es que en muchas fábricas comienzan a dar un pastelito a la entrada. Además, pensad que ya la gente pues empezó a vivir en las ciudades, ya no tenían su campo, no sé, todo cambia y los hábitos alimenticios van cambiando. Entonces el desayuno se comienza a instalar como algo principal. Pues lo que hace el Bernat es le contrata a una plataforma cárnica y le dicen, oye, tenemos un stock aquí de bacon enorme, esto hay que sacarlo. No te preocupes. Voy a coger una antigua tradición escocesa que es bacon con huevos. Y entonces paga a 5.000 doctores para que hagan un anuncio y para que digan que lo más importante del día es un desayuno fuerte, con bacon y con huevos. Pero Me claro, está la entrando tradición hambre. esta escocesa del bacon con huevos no era en el desayuno. O sea, ellos se lo comían los escoceses en otra época del día. O sea, en otra hora. Creo que sí que mantenían por la mañana, los escoceses. Y de aquí esto es algo que después popularizaron los ingleses y que finalmente lo robó los americanos. Es algo bastante común, esto. O sea, es algo que fue pasando. Pero que también sí que es verdad que antiguamente la gente que trabajaba en el campo, pescadores o algo así, sí que comían mucho para aguantar el frío. Y ahora también. Pero comían una vez, es decir, marcaban una vez para comer. No comían antes como, oye, tengo que desayunar para ir al campo. ¿Sabes? No, pero que a veces yo que se arrancaban a las 4 de la madrugada. Hostia, se hinchaban bien para coger. No está claro que comiesen ¿No? antes, Ah, y vale. sobre todo en la época feudal. Estamos hablando que a partir de la revolución industrial cambian todos esos hábitos. Vale, vale. Y ahí sí que puede variar un poco más. Pero el concepto de desayuno se empieza a popularizar a partir de esa época, sobre todo. Y ya está, esa es Qué mi curioso. Yo la verdad que aportación. a nivel personal, desayuno. Bueno, yo desayuno, ¿no? Como todo el mundo. Pero no es una comida que me llame, la que más me llama en Es a el mí sí. día. Exacto. Yo me sí. Depende de la hora, ¿no? Yo a las 9:30, 10 me muero de hambre. Pero ahora, un día de diario, desayuno a las 7 menos cuarto y yo no tengo ganas de desayunar. Pero yo Bueno, desayuno. a las Pero 7 yo creo que y- es una cuestión también de lo que tú estás acostumbrado. Yo, por ejemplo, yo reconozco que yo sí necesito, aunque sea despertarme 3/4 de hora antes de lo que me tocaría para poder desayunar sentado y tranquilo, Ujú. antes de poder arrancar, que arrancar simplemente con un café y salir por la puerta. ¿Me explico?
Sí, te entiendo. Yo, por ejemplo, y yo lo noto incluso, no sé si es algo psicológico o es físico, pero, hostias, lo necesito, sí. Ya no es por tanto de que ese momento me apetece y lo disfruto, sino que en la mañana yo lo noto que a nivel energético Qué bonito pasar de temas de cultura a temas alimenticios y nutricional. Vamos a hacer un nuevo programa nutricional a Oye, partir de ahora. No, ha sido muy interesante, Jaume. Podemos hacer... Eduard Bernays se me ha olvidado comentar dos cosas, ¿vale? Tiene 2 libros que son súper interesantes para leer. Uno es La propaganda, donde ahí resume todo su concepto de lo que cree, lo publica en el 1928. Y otro es La cristalización de la opinión. Ese libro se hizo famoso porque, muy a su pesar, fue uno de los libros más consultados por Joseph Goebbels. Ostras. Eso le sonará Ya. Porque, además, hay que decir que... Me lo veía venir en cierto modo, ¿eh? Estaba pensando yo en la Alemania nazi, no sé por qué. Hombre, pues para ser el judío, ¿no? Freud pues lo acertó profundamente para acabar para potenciar el exterminio de su pueblo. Pues es algo bastante interesante. Si queréis saber un poco más, lo he explicado casi todo, pero si queréis saber un poco más, lo vuelvo a decir por última vez, lowriderstation.com. David, por favor, ilústranos con el último tema. Ya ves que hemos dejado la música. Sí, Jazz. siempre dejamos la música para el final en este. Con la música otra parte. Pero bueno, la verdad que tenía ganas de hablar de música hoy y al principio no sabía muy bien de qué hablar, no tenía ningún tema así preparado. Quería recomendar un grupo de funk metal, se llama Primus, que ya de paso... ¿De qué? Perdona. Me ¿No era gusta jazz? la- ¿No era jazz? ¿De qué? Me gusta la mezcla. Funk metal, buenísimo. Funk metal. Bueno, es al final funk rock, funk metal. ¿Cómo se llama, has dicho? El grupo se llama Primus. Primus. Es rollo... A ver si al final nos vamos a quedar acabando hablando de Primus. Aquí, tú Es con- un Red Hot Chili Peppers mucho más underground y más crudo, digamos. Y el bajista también, Les Claypool, es buenísimo, o sea, está al nivel de Flea. Pero Y me gusta mucho en los 90, hay un movimiento así, funky metal, funky rock, que ¿estamos me hablando de un encanta. tío estilo Joy Division? No, nada que ver. No, Joy Division es son- ¿No? otro rollo. Vale. Por cierto, hablando Bueno, de rock, Tal como has descrito más allá del Red Hot, me venían ellos, más transgresores, más... Pero, sí. Tampoco controlo mucho Joy Division, pero me suena que es otro... Joy Division. ¿Qué estilo es? Más? Estamos hablando del líder de The Clash. No, yo me he perdido aquí ya, ¿eh? No sé quién es. ¿Es el líder de The Clash, Joy Division? yo diría que no. Dame un segundo. No. Bueno, Bueno, total. ya. Va. No, habéis buscado, he quitado te quito de Ah, vale. plano para que puedas buscar Vale. tranquilamente. David, por Que favor, por- ilústranos con... que va a hablar un poco de... sí. Perdona un momento que, hablando de rock, un minuto de silencio por la separación de Extremoduro. Ah, que está vivo. Está vivo, yo pensaba que estaba muerto. Uno está mal. Bueno, va. Yo los vi hace Yo me quedaré con las como ganas de 9 verlos. años en Yo lo Mérida. vi hace 5, sí, me encantó. Hay un tweet, bueno, es igual. Sí, continúa. No, ya... Que coméntalo. sepas que Joy Division está considerada como banda de post-punk. Vale. Un post-punk que Y no es- fue el líder, de Te lo digo. Clash. Pero si The Clash es No. otro grupo. The Clash es otro grupo. Joy Division no. es un grupo. De hecho, Ay, estoy confundiendo el líder de... ¿Y cómo se llama el líder de The Clash? Ahora... de hecho, o sea, de estamos- hecho, coexisten a la vez The Clash y es de la época. Sí, sí. Bueno, pues iba- hay cosas de mi capacidad de recordar que van bastante mal. Ok. bueno, pues iba a hablar un poco de eso, del funky este tranqueso, ¿no? De los años 90, pero al final digo, voy a hablar de jazz. Joe Stromer, es que de verdad, estoy fatal, tío. Va, tira, dale. Digo, voy a hablar de jazz porque, bueno, me interesa hablar de este género, ¿no? Que evidentemente no sé qué más controlo, o sea, llevo relativamente poco, pues adentrándome un poco en el jazz, escuchando discos, etcétera, etcétera. Pero bueno, me interesa mucho, pues, el seguir descubriendo, ¿no? Qué es esta música en sí, ¿no? Me parece muy interesante a nivel musical, a nivel rítmico, a nivel armónico. Y quería hablar un poco del jazz, como digo, y quería hablar de Miles Davis, que es un poco la figura a partir de la cual he entrado, ¿no? Siempre cuando entras en un género, coges una figura de referencia, ¿no? Para, por ejemplo, en el flamenco tengo Vicente Amigo, que aquí en el jazz tengo Miles Davis, y recomendar luego también hablar un poco más del disco que tiene de Kind of Blue. Y al principio quería hacer un poco una reflexión, un pequeño debate con vosotros, ¿no? Sobre el jazz en sí. Siempre tiene este concepto rollo elitista, rollo súper académico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora hablo de jazz y aparece pues que sepa de música o
¿no? O ya te da un aura diferente, ¿no? Que si hablas de otro tipo de música. Y me interesa el saber por qué, ¿no? Y no sé si tenéis alguna idea y tal, pero siempre me da esa sensación, ¿no? De que todo lo que engloba el jazz tiene un concepto mucho más académico, elitista, llamarlo como quieras. Bueno, el jazz, si igual ahora algún superentendido me diría que estáis diciendo imbécil, pero el jazz al fin y al cabo es una música, si te fijas, siempre se representa con algo oscuro, algo casi clandestino, ¿no? Muchas bohemio, veces bohemio, y al fin y al cabo es una expresión artística musical que nace en parte represiva. En parte represiva del jazz, el boom del jazz. Si te fijas, todos los músicos que ahora me nombrarías serían auténticos músicos negros que casi se tienen que reunir en clubs pequeñitos, y es allí donde realmente quizá estos que son músicos profesionales, que en la vida pública les tocaba estar en una big band tocando lo comercial de turno, y se reunían en esos locales donde ellos podían ser ellos y disfrutar. De hecho nace y ahora estoy divagando, el jazz. Siempre se ha dicho que el jazz es improvisación, sí. Que no es cierta, no es 100% puro, pero sí, pero es así. Pero sí, te dicen que están improvisando, pero la mayoría de músicos te querrán demostrar la técnica, sabes, que tampoco es exactamente freestyle, para entendernos, pero nacen en ese momento pueden ser ellos y expresarse como quieran, y con incluso concebir el jazz sin alcohol o las drogas es casi imposible, ¿sabes? Porque es el momento de cuando tú estás reprimido y de repente estás en un local donde vas a hacer lo que te salga de la gana y tocar el instrumento como te salga de la gana, va todo mezclado, sí, ¿no? Eso, lo que dices, que tienes razón, o sea, el jazz nace en un contexto, o sea, digamos, en las clases más populares, en las clases más desfavorecidas. Nace de hecho en los puticlubs de New Orleans a finales del siglo XIX. O sea, nace en sitios, o sea, que está muy lejos de el aura académica, ¿no? Que a lo mejor le queremos dar ahora. Entonces hay una evolución ahí dentro del jazz que es interesante y que... Sí. Habla. Hablando del punto elitista, yo lo primero que me ha venido a la memoria ha sido ¿por qué es elitista, no? Porque se relaciona con los clubs de chulos de Nueva York. ¿Me equivoco? Sí, chulos, pero que nosotros concebimos como chulos, pero que donde se creó eran casi escondidos. Sí, no, yo te digo como después se ha vendido. Ah, sí. Y eso, claro, me venía a colación, y el David me va a entender, porque voy a hablar de una serie con la cual cuentamos mucho, es que es de The Deuce, de David Simmons, que acaba temporada hace muy poquito, unas 3 temporadas maravillosas. Tampoco se escucha mucho jazz. No, pero no es porque se escuche jazz, sino porque cuando alguien quiere que el jazz triunfe y quede como algo elitista, y se vende que los clubes son exclusivos por ello, a partir de los 70, 80, entra en juego aquello que sí comenta la serie, que es cómo se plantea una ciudad para ser atractiva hacia el turismo. ¿Me explico? Y que yo creo que el jazz, si se tiene una concepción elitista, es porque se ha utilizado como algo bohemio, como algo exclusivo que solo puedes ir a ver a tal sitio. Pero si lo piensas bien, aquí se ha hecho lo mismo con el flamenco. Te iba a decir exactamente lo mismo. Y lo hablaba antes con David, antes del programa. Y el jazz y el flamenco son músicas de raíz. El flamenco nace en las minas y cantaban los mineros, ¿no? Y sin embargo el jazz se ha quedado como algo elitista, y el flamenco, es verdad que hay gente que se valora mucho la música, el flamenco, lo que es musicalmente, pero sí que la gente hay más probabilidad de que te miren raro cuando dices que te encanta el flamenco, que si dices que te gusta el jazz. Es a lo que iba también un poco, ¿no? De que en Estados Unidos yo creo que han cuidado el jazz muy bien y en España se ha cuidado muy mal el flamenco, ¿no? Por supuesto. Y son dos músicas que, bueno, sí, pueden tener muchos paralelismos. Son, yo creo, de las dos músicas más complejas que hay actualmente en la música occidental, por así decirlo. Son de las más complejas a nivel rítmico, melódico, armónico. Pero en España se ha cuidado mal. De hecho, en el extranjero está mejor visto el flamenco. Y el jazz, yo creo que se ha cuidado. Me puedo equivocar, pero creo que se ha cuidado mejor. Déjame que te apunte una cosa, porque en el flamenco, os hablo de Barcelona directamente. Barcelona fue uno de los sitios que en los 50, 60, 70, parte de los 80, hay uno de los habían tablados muy, muy importantes. A partir de los 80 la cosa empieza a bajar y ahora vuelve a haber un repunte, pero por demanda de los turistas. Exacto. Sí. Allí se tiene un nivel que es altísimo. O sea, yo recomiendo que vayáis a cualquier tablao de aquí de Barcelona, a cualquiera, ¿eh? Si vais al tablao de Carmen, que es un amigo mío, mejor. Pero que es realmente increíble. Pero sí que es verdad lo que tú dices.
Pero no solo pasa con el flamenco, pasa también con el jazz en Estados Unidos, que está muy comercializado. Y aquí te comercializan el tablao de Carmen o el tablao de no sé qué, enseguida para turistas. Pero, por ejemplo, aquí en Cataluña, yendo al ejemplo que tú me dabas de Barcelona, no te voy a decir que es cuna del flamenco, pero es una de ellas en España. Claro, es pues una de ellas. Nos ha pero, cuidado. ¿Cuántas veces ha sido no, un tablao aquí en Barcelona? ¿Cuántas veces ha sido vosotros? Bueno, es algo que no consumimos, en que no sé qué vamos al no, teatro. no, perdón, Ese es el problema, perdón, pero que quería decir... la gente no escucha flamenco. No, pero perdona, quería decir que hay una producción, lo que pasa que no comercial, de muchos grupos, lo que pasa que no tienen una visibilidad o una salida comercial. Hay mucha base flamenca hoy en día en Cataluña, no comercial, no, me refiero, no el enfocado al guiri. No el enfocado al guiri. Lo que pasa que sí que es verdad, lo que pasa que ya nos metemos en otros caminos, ¿eh? Y no es por nada de que sea Cataluña, nada de temas políticos. Lo que pasa que estamos en un mundo de un... Podrían meter temas políticos. Sí. Dije, Jordi Puyol lo capó, o sea, tampoco Sí, sí, sería... que sería es un secreto a voces, No, vamos. pero- No, que no te digo que no, pero igualmente... Pero también es verdad que, aunque lo capara, en esas épocas nacieron grandes artistas. Se formaron grandes artistas que maman del flamenco. Pero sí que es verdad que no tienen masividad, y hoy tampoco, pero no lo achaco a temas políticos, lo echamos, es que estamos en un país donde el fast food musical se come a los grupos reductos de... Porque igual que estamos hablando de esto de jazz, hay grandes músicos de jazz en Barcelona. ¿Y cuántos macros conciertos de jazz vamos? ¿O cuántos conciertos de jazz vamos? Claro, en un pero año? ¿cuántos van los Yo voy. los turistas cuánto van al Harlem? O van al Marula? O van a sitios donde te puedes encontrar más jam sessions? ¿Cuánto cobran aquellos artistas? Realmente Pero cobran una mierda, Sí. menos de una mierda, tienen unas condiciones de trabajo chunguísimas, va poca gente porque no está bien explotado para los turistas eso. En cambio, los tablaos en Barcelona gozan de una salud estupenda porque siempre hay gente y los artistas que están viviendo allí se pueden dedicar a ello. Pero es que no sé que los tablaos de aquí, que siempre están llenos y está lleno de guiris, no significa que eso sea. Para mí eso no es la representación de cómo está el flamenco en este país. Si queréis escuchar flamenco, ir a la Peña Flamenco. Porque es que para La eso Magdalena a ver es Ripollet. casi como ir a Portaventura a ver el espectáculo de los mariachis y decir que la música mexicana está vigente aquí. Bueno, es algo que han puesto hoy a los de eso. Digo que es importante cuando una persona se puede dedicar a lo suyo, porque puede vivir de aquello, porque le puede Pero- dedicar tiempo. Pero es que es decir, pero entonces casi de ningún sector. No dejáis hablar a la persona del tema. Tú cállate. creo que pero- es tema que arrastramos. Pero es tema que arrastramos. más allá del tema comercial, también es un poco esa sensación, ¿no? De que tú, por ejemplo, quedas con alguien y le dices que, hostia, vengo de escuchar un disco de jazz, ¿no? Esa persona, a lo mejor tú ya te das un poco, bueno, ya te puedes mirar desde un punto de vista como más intelectual. Dices, Ya has ligado, hostia, tío, ya has ligado. Sí, tío. Hostia, que te juro, he estado hasta el último momento a punto de dudar de hablar de Lágrimas Negras. Hostia. Que es un disco que te reúne las dos cosas, El- además. el- Es Cigala? El Diego Cigala. Valdés. Yo siempre lo he dicho. ¿Qué personaje? Para mí es de los mejores discos que ha habido en este Yo país, siempre lo he sin dicho, diferencia. para mí lo mejor disco Sí. que hay musicalmente Sí, en la historia. Y precisamente te reúne las dos cosas. Sí. Y he estado Es a fantástico. punto de hablar del tema este, te lo juro. En el top 3, juntamente con Pues. Omega, está ahí. Y con el disco del Y el- Toas Y el de la Cunilo. Y de Sergio Dalma. Bueno, lo que quiero comentar, que tú Hombre, hay aquí que vivir en Barcelona coño. dices que escuchas jazz y tienes este aura intelectual, dices que escuchas flamenco y a lo mejor te pueden mirar hasta de folclórico, ¿no? Decir, entonces, ¿por qué tiene eso el jazz, no? Un poco era la reflexión que podía hacer. Porque claro, al final también Estás hablando de otro aquí, debate. En Barcelona, Bueno, en Cataluña. sí, Ponte bueno, el micro, pero ponte el micro. Perdón, Pero- porque tú dices que escuchas flamenco en según qué partes, por ejemplo, de la Comunidad No, Valenciana, no. de Andalucía, Cuanto más de para Murcia, arriba- de cuanto Nueva más York. para Nueva arriba- York, en Nueva York. bueno, yo he conocido andaluces y les he dicho que escucho flamenco y también me han mirado como un folclórico. ¿sabes? Yo voy a ser más radical. Que tampoco voy tan por ahí. ¿eh? Ya. Yo creo que la culpa es nuestra. O sea, no es del político, la culpa es nuestra. Yo me gusta el flamenco y me gusta el jazz. Y ha sido porque desde pequeño mi madre tenía vinilos de flamenco y de jazz. Y de rock, ¿no? Y ya está, mi madre lo tenía, yo lo escuchaba. Yo te voy a confesar Y que al por- final, los que nos tenemos que preocupar somos las personas. Sí. O sea, es arte, da igual lo que lo potencie un político o no, que al final, si gusta, gusta. Yo en mi Al final- caso, por ejemplo, yo nunca lo he consumido de pequeño, nunca, al contrario de él, nunca me lo han irradiado y no me atraía nada, no me gustaba, no... Va. Hasta que un buen amigo mío con el que estuve conviviendo, compartiendo piso muchos años, me empezó a introducir un poco en el sector. Yo, por curiosidad cultural, musical, fui indagando, fui buscando, empecé a conocer gente del sector y para mí el flamenco
es la representación de qué significa el arte. Para mí, ¿qué significa el arte? El flamenco. Os hago... Última reflexión, si me dejas. Última, y lanzaré yo la última y se acabará. No le Porque dejes. ya sé que- No le dejes. Mi sección iba a ser más larga, pero bueno. Perdón. Ha sido culpa mía que ha abierto el debate. Siempre traes temas interesantes y No, no. pero también última reflexión que quería hacer, que al final, vale, el jazz y el flamenco son músicas muy complejas, ¿no? Pero al final, como música, lo que busca el jazz es lo mismo que puede buscar una música más simple, que puedo decir, más simple desde el funky, que es 4/4, desde el blues, desde música latina. Al final es el mismo objetivo, que es transmitir cosas, Esa es la descripción del arte. transmitir emociones. Sí. El arte busca es la transmisión de emociones y de Por lo sentimientos. tanto, al final el jazz, o sea, si te gusta el jazz, no es por su complejidad o por su intelectualidad, te tiene que gustar si te transmite algo. Si tú te escuchas Miles Davis, que hay no blues, que es el disco que iba a recomendar, y te transmite cosas, escúchalo. Si no te transmite, no lo escuches. Porque al final Te va a arte es eso. transmitir, te va a transmitir. Va, déjame que acabe el programa y os lo dejo con una reflexión justamente aprovechando que estamos en Sala 5 Monos, en Carré de Roger de Llúria, en 128, que es un espacio donde apuestan por el teatro, donde estamos detrás de una exposición pictórica bastante interesante, hecha por Django, el cantante. Django. Django, el cantante. ¿Sí? No, a ninguno le ha paralizado la parte izquierda de la cara. Vale. Y la única cosa que quería decir es que... Gran película también. Es verdad. Y mejor persona. Ángel tiene razón. Tus padres o gente te influencia con diversos discos, con cosas de Miles Davis, escuchas algo de Red Hot Chili Peppers, escuchas algo de Camarón. Pata Negra. De Pata Negra. Son cosas realmente interesantes, pero si nosotros no vamos a apoyar según qué cosas, si no se da dinero, ¿no? Porque lo vas a ver, a según qué artistas, esos artistas no se pueden dedicar a desarrollar una parte de su arte. Entonces, al final, los artistas que están saliendo son artistas a veces de estudio. Y es que al final vamos hacia el fat song, ¿no? La consumición rápida de los productos, porque dicen, no, este chico tiene calidad o esta chica tiene calidad, patapam, vamos a darle algo para sacarle rentabilidad. Entonces la gente, como se hacía antes, que se curtía noche a noche, es algo que se está perdiendo porque la gente ya no sale noche a noche y no deja dinero en esas cosas. Y eso es un problema enorme. Simplemente quería acabar con esta reflexión porque como mando yo en el programa, pues me lo permito. Sí, ya que no me dejáis acabar mi... No, pues ya se ha acabado. No podemos comentar eso que acabas de Iba decir, con- ¿no? Ya lo ha parado, creo. No lo he parado, pero estoy a punto de pararlo. Va. Va. Han habilitado los comentarios. No, simplemente que tienes razón en todo lo que has dicho. Solo, Simplemente también una es cosa. extrapolable. Tiene unas ganas. Mira, Se habla encima. Os dejo 10 segundos a cada uno para reflexionar esto y Vale. acabamos. Que lo que acabas de decir, A mí tienes me toda la sobra. razón. El problema es que eso es un debate súper amplio, extrapolable a todas las ramas artísticas habidas y por haber. Punto. Pero bueno, es para hablar un día, quizás no trayendo cada uno un tema, sino sacar el tema encima de la mesa y estar hablando los cuatro del tema. 10 segundos, ¿no? Esto es como el debate electoral. Venga. Yo doy Pero interesante. Yo doy mis 10 segundos a David. Tienes 20. Miles Davis, John ¿Le cortamos? Coltrane y todos aquellos que participaron en el disco de Kind of Blues, de hecho, lo grabaron. O sea, es una obra maestra. De hecho, para la revista Rolling Stone es el 12º mejor disco de la historia. Hombre, tampoco. Lo grabaron... Hostia, ¿qué puesto de mierda es ese? Habrá- Vaya puesto. tío. Háblanos Bueno, háblanos algo que esté digo como mínimo en todo el top porque 10, tío. Para la revista Rolling Stone hay 5 primeros que son de los Beatles, ¿no? Que es del palo, tío. Ya. Tienes que poner... Hostia, siempre qué los pesado Beatles. con los Beatles, tío, de Sí, verdad. tío, o sea, Qué pesados. es igual. Sí. Estando Madonna Y- ahí. Has consumido 15 segundos ya. Lo grabaron en 2 sesiones, en 10 horas lo tienen hecho. Ahora, para que un grupo haga un disco, pero bueno, también va con eso de que el jazz es improvisación, porque tiene mucho mérito. Pues va. Muchas gracias. Xavi, gracias por venir, ¿eh? A vosotros, Nos vemos siempre. pronto, ¿no? Está bien ahora que tenemos las dos cámaras, no tengo que perder tiempo aquí montando. No sé cómo habrá quedado, también te lo digo, ¿eh? O sea Seguro que bien, seguro que bien. Seguro que bien. Xavi, merci, gracias. Un por placer. venir. Ángel, ¿todo bien? ¿Has estado Sí. cómodo o no? Sí, sí. Hombre, tengo una silla del siglo XV que la verdad es que la cuestión es que es jaje. cómoda, ¿eh? Ah, No, vale, vale, es cómoda. vale. De Colón, de Pero que cuando Colón. sí, me ha gustado. Sé que me lo habéis puesto por el tema del otro día, pero Para que te acuerdes de escribir. Ya tienes 2 artículos y además tiene una pinta de ser sumamente interesantes. estoy como de artículos. Te los doy en Reyes, ¿vale? ¿Cómo? Te los doy en Reyes, de regalo. ¿Los dos? Me conformo. O 2 palabras.
título, me confundo con el título, va. David, gracias. Nos Un vemos placer. pronto. ¿Qué, nos convocamos para enero o va a ser precipitado? Yo creo que sí, ¿no? No, enero sí. En enero monto otro. Enero de 2021. 21. Pues este ha sido el último programa del año 2019. El Por último los 15 pelos no segundos. es el primero también. O sea que, imagina. Hasta punto de ser el primero y el último. Esto ha sido Low Rider. Que vaya muy bien. Chao. Pescado.